Hola, en este video te enseñamos a hacer a las amigas de Plin Plin Meili y a Acuarela. Para hacer la cabeza de Acuarela tomamos 13 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Luego modelamos la pieza de esta manera. Dejamos secar la pieza en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo tomamos 6 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Aplanamos la parte inferior de la pieza y le damos la siguiente forma. Para hacer cada pie tomamos una bola de pasta de goma de 9 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Hacemos otra pieza igual. Estiramos un poco de pasta de goma de color rojo y cortamos un pequeño trapecio con un bisturí. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza de color rojo. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Luego pegamos estas dos piezas. Tomamos una brocheta y la humedecemos con pegamento. Luego la insertamos en la figura de esta manera. Finalmente colocamos la pieza en una base de Tecnopor. Aplicamos pegamento en la parte posterior y colocamos la cola de la coneja, que es una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro. Retiramos la pieza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma. Le hacemos un orificio en la parte inferior para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para hacer el cabello tomamos un poco de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego aplanamos la pieza de esta manera. Levantamos ligeramente la parte delantera de la pieza para darle forma al peinado. Hacemos algunos retoques. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Aplicamos pegamento en este lugar y completamos el cabello con una pequeña pieza de pasta de goma. Para hacer cada oreja tomamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando menos volumen en un extremo. Luego doblamos la pieza. Para ensamblar las orejas insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento en la cabeza. Aplicamos pegamento y colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Para hacer cada brazo alargamos ligeramente una bola de pasta de goma de 9 milímetros de diámetro. Luego aplanamos ambos extremos. Para hacer cada mano aplanamos ligeramente una pequeña bola de pasta de goma y marcamos el pulgar con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento y juntamos estas dos piezas. Insertamos partes de un mondadientes humedecidos con pegamento en ambos lados del cuerpo. Luego hacemos un orificio en cada brazo para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos cada brazo en su respectivo lugar.
Aplicamos pegamento en la cara y colocamos los detalles como la nariz, boca y dientes. Para pintar los ojos y las cejas utilizamos colorante de repostería en gel de color negro. Así terminamos la figura de acuarela. A continuación haremos la figura de Mei Lee. Para hacer la cabeza de Mei Lee tomamos 27 gramos de pasta de goma, le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego le damos una forma ovalada. Dejamos secar la pieza en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Para hacer cada pierna tomamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro, le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Aplanamos la parte inferior del pie y la parte superior de la pierna. Hacemos otra pieza igual. Para hacer el vestido tomamos 10 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Luego aplanamos la parte inferior y le damos una forma de campana. Tomamos una brocheta humedecida con pegamento y la insertamos en una pierna. Tomamos un mondadientes humedecido con pegamento y lo insertamos en la otra pierna. Aplicamos pegamento en ambas piernas y las ensamblamos en el vestido. La brocheta más larga sobresale por la parte superior del vestido para poder ensamblar la cabeza. Solo una de las piernas debe tener un palo largo para evitar que se rompa la figura al colocarla sobre la torta. Luego dejamos secar la figura en una base de tecnopor por 1 hora. Estiramos un poco de pasta de goma roja y cortamos un rectángulo con un cortapisa. Aplicamos pegamento en el borde inferior del vestido y colocamos esta pieza. Retiramos la cabeza de Mei Lee de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma. Modelamos cada oreja a partir de una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Tomamos una pequeña pieza de pasta de goma de color fucsia y le damos forma triangular. Aplicamos pegamento en esta parte de la oreja y colocamos la pieza triangular. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra oreja. Aplicamos pegamento en cada oreja y las colocamos en sus respectivos lugares. Aplicamos pegamento en el centro de la cara y colocamos la nariz. La nariz es una pequeña pieza de pasta de goma en forma triangular. Hacemos un orificio en la parte inferior de la cabeza para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Aplicamos pegamento a la altura del cuello y colocamos una pequeña pieza de color rosado. Esta pieza tiene forma de un semicírculo. Para hacer la cola alargamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Aplicamos pegamento en la parte posterior y colocamos la pieza en este lugar. Doblamos la parte superior de la cola de esta manera. Para hacer cada brazo alargamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Luego aplanamos ligeramente un extremo para dar forma a la mano y marcamos el pulgar con una herramienta de corte. Aplanamos el otro extremo del brazo para poder ensamblarlo en el cuerpo. Insertamos partes de un mondadientes humedecidos con pegamento en ambos lados del cuerpo para poder ensamblar los brazos.
Luego hacemos un orificio en cada brazo para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos cada brazo en su lugar. Aplicamos pegamento en la cara y colocamos los ojos, la boca y las cejas. Colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darles brillo. Para hacer los dientes de la gatita utilizamos una pequeña pieza de pasta de goma blanca. Finalmente pintamos los bigotes y las pestañas. Así terminamos la figura de Mei Lee. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos cómo hacer al elefante Nesho. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.